Desde quién demonios fue Simón Bolívar, pasando por la figura polémica, uy, no lo quiero ni decir, de Manuel Rodríguez una vez más, hasta historias tan poco develadas como la matanza de Santa María de Iquique. Pongan atención, estás en Cultura Verdadera. La historia de Chile es mucho más que la serie de hechos que conocemos, estudiamos o enaltecemos. Debemos entender que también existe otra biografía, esa que podría ser considerada como el lado oscuro de nuestra memoria nacional. Muchas veces, por diferentes razones, sucesos de suma importancia son dejados de lado en los relatos oficiales y terminan en el olvido. Algunos lo llamaron el eterno revolucionario. Su performance durante la Reconquista le ganó al estatus de leyenda. Pero, ¿quién mató a Manuel Rodríguez y quién dio la orden? ¿Es el cuerpo del guerrillero el que se enterró en la capilla de Tiltil? Las preguntas sobre su muerte generan más mitos en torno al guerrillero. Desde el momento que se inicia la historia, se han desarrollado relatos que caminan por el sendero del anonimato. Para algunos solo son copuchas, para otros la memoria incógnita. ¿Sabías que las batallas de Concón y Placilla son las más sangrientas de la Guerra Civil de 1891? Donde hubo más muertos que en toda la Guerra del Pacífico, o que en la misma cruzada por el Salitre se esconden intereses británicos involucrados. Son historias reales que en su momento trascendieron, pero que con el paso del tiempo fueron olvidadas. Algunas son tratadas como mitos, pero ¿cuánto tienen de realidad? ¿Quién fue Simón Bolívar? Es la pregunta a esta hora de la noche, no solo en las redes, sino que con nuestros expertos. ¿Quién quiere partir? Cristóbal García Huidobro, a esta hora de la noche. Don Cris. Bueno, ya, Bolívar es el héroe de héroes. El héroe de héroes. El héroe de héroes en la independencia Permiso americana. que me cruce, ¿ah? Sí, no, hasta el día de hoy. Muchas gracias. No, y es un mito que ha sido usado y abusado. Si no, pregúntale a la Venezuela actual, digámoslo, cómo Bolívar se transforma también en algo que nunca fue, digámoslo, para el modelo bolivariano supuestamente, pero yo te puedo asegurar que Simón Bolívar no tenía ninguna intención de que lo que es Venezuela hoy día se convirtiera en ello. A ver, Bolívar era un individuo que pertenecía a la clase alta caraqueña, digámoslo, era un hombre que provenía del ¿cómo se llama?, el mundo de los hacendados, a pesar de que hay algunos estudios que dicen que tendría un origen mestizo. Bueno, es probable, pero... Mantuano. Claro, que fuera un mantuano en definitiva, que era el nombre que le daban a la élite caraqueña en esa época. Pero realmente Bolívar llega a convertirse en una figura relevante precisamente dentro de la parte bélica de lo que es la independencia de la Nueva Granada, es decir, de toda la zona norte de América del Sur. Pero de ahí se construye el mito del Bolívar, que es el libertador de América. ¿Cuál es el mito, Manuel? Bueno, el mito es justamente esta gran América, este continente unido, la gran nación, que pretendía construir Bolívar, pero bajo su yugo. Era muy conocido su rango. Es lo que siempre se ha El dicho rasgo autoritario de Bolívar es lo menos conocido. Ahora también es un elemento que hoy en día hay que jugarlo con el tiempo, pero el rasgo muy fuerte de racismo en Bolívar, él hablaba del temor a la pardocracia. Los pardos eran los mestizos, sobre todo los hijos de blanca y negro, digamos. Y para ese segmento de la sociedad caraqueña y en general de ese mundo colonial le tenía mucho miedo a Bolívar. Mira. Él pensaba que había que lograr la independencia de España, pero había que evitar inmediatamente que el bajo pueblo se sublevara. El bajo pueblo lo representaba justamente esta idea de los pardos. Los pardos y los llaneros. Claro. Y de hecho, hasta cierto punto, Bolívar tenía algo de razón en la medida en que luego de la declaración de independencia venezolana en 1811, es efectivamente el bajo pueblo el que se trata de hacer del gobierno, porque no quieren ser gobernados por la élite caraqueña. Entonces, ahí bajo el lema de muerte a todos los abogados, que era el grito de guerra de los pardos. ¿A eso le duele a usted, abogado, además? Yo los entiendo, de hecho. Lo que hace en definitiva es que el bajo pueblo masacra a la élite caraqueña, de hecho. Es una guerra social lo que ocurre en Venezuela. Entonces, el temor, ese temor espantoso que tenía Bolívar es precisamente porque un hombre de la élite que no quiere que el bajo pueblo le quite su taja del pastel. Un temor inspirado en lo que había ocurrido en Haití. También. Ese era el gran temor de las élites americanas. Lo que había ocurrido en Haití finalmente fue una revolución de abajo que mataron a todos los blancos hacendados esclavistas.
Y escribieron y a los mulatos, la declaración de independencia en la piel de un blanco. Claro. Wow. Los negros, liderados por un negro que viene de Francia, un teniente coronel. Toussaint Louverture. O sea, Bolívar con este antecedente No, estaba pero con... El primer Esto país pasa en independiente de América 1804. Latina es Haití, siempre olvidado. El primer país de América 1804. Latina en independizarse es Haití. Por eso lo que uno podría decir cuando enseñan en el colegio la influencia de la Revolución Francesa, la única influencia que tuvo la tuvo en Haití, donde se repitió la muerte de la aristocracia, y luego de eso en toda América Latina, en la actual América Latina, lo que se constituye es un movimiento anti-revolución francesa. Cuando el profesor Villalobos dice se aprendió de la libertad y la democracia, no. ¿Falso? Esto es totalmente falso, él sabe que es falso. Y sabe que es falso porque no por casualidad llamamos a la primera república oligárquica. Esa es una contradicción en sí, ¿no? Y de qué manera, ustedes lo han visto en otros programas aquí mismo y en cualquier libro, ¿no? Se constituye una oligarquía férrea en torno a Portales. Nunca hay que olvidar, y esto es lo que uno recuerda desde la nueva historia, que Portales es el que instala los presidios ambulantes en Santiago, que es durante esa república que se funda la primera cárcel en Santiago, una cárcel en forma. Hay que leer los trabajos de Marco Antonio León sobre el sistema carcelario. Hay que leer la nueva historia para saber que esto no son detalles, ni anécdotas, ni pequeños eventos. Es la configuración de un sistema social y político dirigido a controlar justamente ese bajo pueblo que Simón Bolívar temía tanto y que tenía la forma en Venezuela de los llaneros, de los caudillos regionales que levantaban a lo que pasa con el propio San Martín. Un ejército de Se leva. sabe poco, claro, de San Martín, cómo se sublevan los negros en Perú para sumarse a la empresa de San Martín. Porque esos negros en Perú que están sometidos a la aristocracia limeña, buscan en el ejército de San Martín el instrumento que los va a liberar. Y entonces esto va sucediendo a través de toda América, es como una especie de juego de palitroques. Pero volviendo a Bolívar, pero volviendo a Bolívar, ahí es cuando... ¿Qué importancia tenía Chile? ¿Qué importancia tenía Chile o qué rol jugaba Chile en este supuesto ideal bolivariano de la unificación de América Bueno, es que el rollo de la unificación latinoamericana, en el fondo Bolívar se la toma a Francisco Miranda. El sueño de la América Unida debería llamarse el sueño mirandiano. Yo estoy muy de acuerdo en el hecho de que Bolívar es un personaje muy siniestro, que tiene muchas sombras, más que luces. Es un personaje muy ambicioso, además. Un personaje que... En Europa ya pensaba cómo iba. Y de hecho, Miranda, que de alguna manera es como el Obi-Wan Kenobi, ¿no? De todos estos jóvenes, de todos estos jóvenes caudillistas, los educa a todos en Londres, los conoce Higgins, todos. por ejemplo. O'Higgins, o sea, Mira, la relación casi es la relación del padre que no tuvo. que tenía con Miranda, pero también tuvo una relación muy especial con Bolívar. Y finalmente Bolívar lo termina traicionando. Él lo entrega, ¿cuándo es el proceso como de la reconquista? El 13 en Bolivia. No, sí, ahí hay todo un tema. Y entrega a Bolívar, y Bolívar termina, a Miranda, y Miranda termina sus días en la cárcel. Es un personaje que yo creo que en la historia latinoamericana se le da más importancia de la que, y puedo estar hablando estupideces. A mí me parece que, por ejemplo, San Martín es un personaje mucho más relevante en la historia latinoamericana y mucho más interesante que Bolívar. ¿Y por qué Bolívar tiene le da más relevancia a Bolívar que a otros como San Martín? Tiene prensa. Inicia el Bolívar movimiento. Claro, tiene prensa. bolivariano. Y además piensa tú, cuando San Martín inicia la campaña Libertador del Perú, ahí es cuando Bolívar le asusta, porque en definitiva está viendo un competidor. Bueno, y está todo lo que pasa en Ayacucho, ¿no? Claro, que básicamente se encuentran los dos y bueno, y ahí viene la discusión de quién es el que va a mandar. Entonces, hay un montón de teorías, incluso teorías como de conspiración, que tiene que ver con la logia Lautarino, con los masones, que Bolívar tenía mayor grado que San Martín, y por lo tanto esa es la razón por la cual San Martín se retira de Ayacucho pero históricamente yo creo que hay que pensar, por ejemplo, en el Virreinato Nueva Granada, el Virreinato de Buenos Aires, el Virreinato peruano, que son los centros de poder, supuestamente colonial y metropolitano. Claro. O sea, y Chile entonces era una capitanía apenas. La emergencia de Buenos Aires, que tiene Potosí y que puede constituirse en un poder frente justamente al poder del Virreinato de Nueva Granada, es lo que hace oponerse a estos sujetos, desde la riqueza y desde el poder. Pero como ustedes bien señalan, no hay que olvidarse, ¿cierto?, de Santander, de Páez, de los grandes caudillos y caudillos al estilo Sucre también. más clásico, Sucre, ¿no?, que surgen en Bolivia, en Venezuela, o en lo que es Venezuela y la Gran Colombia, como la llamaron en algún momento. Entonces, yo creo que aquí hay una oposición de centros de poder.
Y ahí es donde fallamos los historiadores de ver, por ejemplo, la disputa que tiene Nueva Granada y Buenos Aires por capturar lo que es Lima, por capturar el virreinato peruano. Llega primero, es una carrera. Pero yo creo que hay un espejo que hoy día uno lo puede ver en todo lo que es la geopolítica de América Latina, ¿no? De alguna manera el choque entre el norte de Sudamérica y el sur lo representa muy bien este encuentro entre Bolívar y San Martín, claro. y Bolívar. Y hoy día lo podemos ver en el día a día, ¿no? Y yendo a lo que decías tú, bueno, Chile. En realidad Chile es un actor secundario en esto. Es muy triste porque cuando, por ejemplo, en Inglaterra, cuando uno estudia el proceso de independencia, Chile no es parte del proceso de independencia de Argentina. Seguimos avanzando.